Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos saludándoles en el nombre del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Teníamos unos días, ¿verdad? De no poder subir algunos mensajes, ¿verdad? Pero aquí estamos de nuevo. Estamos siempre aquí, ¿verdad? Dispuestos a seguir predicando la palabra, seguir enseñando un poco, ¿verdad? De la palabra. Pues vamos a dar esta pequeña meditación y esperamos, ¿verdad?, de que estén siempre bendecidos, estén siempre, ¿verdad?, llenos de amor, llenos de misericordia y llenos de la paz del Señor. Vamos a estar viendo unos versículos de la palabra de Dios y vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar de algunas situaciones que se dan en el ser humano y el asunto es de que a veces hay un engaño, ¿verdad?, en el ser humano, y me voy a referir a esto directamente, voy al grano, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar, de lo que se va a estudiar hoy en día, ¿verdad?, en este mensaje. ¿Y cuál es de lo que vamos a hablar? Es de aquello que el ser humano tiene con una persona tal vez muy cercana o conocida, familiar cercano o amigo, ¿verdad? De que cuando esta persona fallece, sea lo que sea, haya sido lo que haya sido, siempre dicen, y está ya como un dicho lo tienen, que dicen que Dios lo tenga en paz. Y creo que no es así, en realidad no es así. Allí es una como equivocación o un engaño o una palabra de consuelo entre sí mismo como humano, pero la realidad de las cosas que no es así. ¿Por qué les digo esto y por qué les estoy comentando esto? Porque estuvimos viendo unas noticias, ¿verdad? Y en estas noticias, en tantas de estas noticias, miramos de una persona que falleció. Es una persona de que salieron diciendo lo que les estoy diciendo yo hoy en día. Muchos salieron diciendo que Dios lo tenga en paz. No mencionamos nombre, no mencionamos país ni nada. Solamente les decimos, sí, que es real. Lo que le estamos diciendo, sí, es real. Pero esta persona que falleció es exactamente lo que la palabra de Dios dice, pero donde dice que estas personas no heredarán el reino de los cielos, no van a heredar el reino de los cielos. Y vamos a ver algunos versículos para convencerlos y para ver la realidad de que lo que estamos hablando es totalmente bíblico y que no es como el humano lo cree o lo dice. Vamos a ver, para comenzar, vamos a ver la palabra de Dios en Hebreo 4, capítulo 4, versículo 12. Vamos a invitar a mi esposa, ¿verdad?, que le esté dando lectura a este hermoso versículo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hebreo, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice, hermano? Que Dios les bendiga a todos. Pues vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra dice de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios, ¿verdad?, por esa palabra. Y podemos ver aquí donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, la palabra de Dios está viva, no está muerta. Y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que es una palabra real, es una palabra verdadera, ¿verdad? Y es la palabra de Dios, dice. Y dice que es más cortante que toda
espada de dos filos. Oiga lo que nos dice, que es más cortante, corta. O sea, no es como dice un dicho, que no es como la espada de Santa Catarina, que relumbra pero no corta. Esta no, esta penetra, dice, y corta, dice. Corta el alma, el espíritu, dice. Los tuétanos, dice, los corta. Entonces, quiere decir que es una palabra, la palabra de Dios es cortante, corta las coyunturas, corta, y también dice que discierne, dice, los pensamientos del corazón. Mire qué bonito. Y las intenciones también. O sea, que es una palabra real, es una palabra verdadera. Aquí los convencemos lo que es la palabra de Dios, cómo Dios compara su palabra con una espada súper filosa, con mucho filo y con mucha punta, porque es que penetra y corta. Entonces, quiere decir que es algo que es bastante serio esto. Pero ahora pasamos al otro punto. Después de que Dios nos dice esto en su palabra, que cómo es su palabra, que cuál es la función que hace su palabra, después que es viva y es eficaz, lo que hace. Y refiriéndolos a lo que yo les dije primeramente, ¿verdad? Al principio, allí vamos a ver de lo que les dije, porque pueden decirme, pero ¿qué tiene que ver esto con una persona que fallece? No, espérense, ya les diré lo que tiene que ver. Yo les estoy diciendo lo que es la palabra de Dios y cómo es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios y cómo Dios compara su palabra y que dice que es verdadera y es eficaz. Entonces, hoy vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Allí es donde quiero llegar a este punto. Leamos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Ahí vamos a ver lo que nos dice. Después que vimos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que penetra, dice, hasta partir el alma, y que también dice que conoce las intenciones del corazón. O sea, lo que vamos a hacer, lo que tenemos aquí intención de hacerlo, que conoce esa intención, buena o mala. Entonces, ahora vamos a ver en este siguiente pasaje bíblico, a ver lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Oiga la palabra lo que dice, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos dice por qué no se puede heredar el reino de Dios? Ahora, con lo que yo les mencioné de la persona que falleció, es una persona que yo creo que todo este requisitos que están aquí, yo creo que los llenaba. Estoy casi seguro que los llenaba. Que no llenaba uno de estos, sino que todos. Ajá. Pero dice, allí está toda la lista que dice, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los ladrones. Esta persona era una de esas que le gustaba, ¿verdad? Este borracho le gustaba el jarabe, le gustaba mucho echarse sus buenas, ¿verdad? Entonces, si esta persona o muchas personas, tal vez, que llenan estas casillas, estos requisitos, y allí dice no, y allá en el versículo de Hebreo miramos, decía que la palabra de Dios es viva y eficaz y que corta, que penetra, dice, y que conoce las intenciones de nuestro corazón. Ajá. Y ahora aquí nos viene a decir que todas estas personas que son así, que tienen este defecto, no heredan el reino de Dios. Vaya,
¿Y por qué venimos a decir nosotros cuando fallece alguien así, con todos estos requisitos, cumpliendo estos requisitos? Venimos a decir que Dios lo tenga en paz. Pero si la palabra de Dios también dice que existen dos caminos. Un camino que va hacia la eternidad de los cielos, que es el camino de la salvación, y un camino, dice que ancho y que lo lleva a la perdición. Solo menciona dos lugares, no menciona un tercero. Ajá, y si vemos de que aquí dice que no, entonces ¿cuál camino llevarán estas personas? Porque aquí dice no, y le darán el reino de los cielos. Y aquí dice no es rey, dice aquí, no te equivoques, no te has engañado, porque no vas a heredar el reino de los cielos si estás cometiendo todas estas cosas malas, o una o dos cosas malas de estas. Yo creo que no va a heredar el reino de los cielos. Y dice, cuando dice no heredar, es que esta persona no va al cielo, no va al paraíso. Entonces, si no va al cielo, entonces ¿a dónde más tiene que ir? ¿A dónde más Dios la puede enviar? Es una pregunta que creo que cualquiera la podemos contestar por sí solo. Porque como les mencioné, solo hay dos lugares: de la vida eterna y del castigo eterno también. Entonces vemos esto, de que por qué, y yo quiero que me desengañaran de eso. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué se usa eso? ¿Por qué tienen eso en la mente? ¿De dónde les sale eso? Decir que Dios los tenga en paz, sabiendo de que he cometido uno de estos errores o mucho más que de estos, de toda esta lista. Pero entonces, digo yo, si tú lo dices así, tal vez es porque no habías descubierto este versículo, este capítulo. Está en 1 Corintios 6:9. Entonces, para mí, mi consejo es que tú leas este y muchos más, para que te des cuenta que el ser humano, cuando fallece, tiene un destino. Un destino. Son dos, pero de esos dos hay uno, de donde va destinado. Si esta persona cometía estos delitos, estos errores, creo que va al destino de la condenación eterna. Y allí no es paz, allí no es tranquilidad, allí no es gozo, para que vengan a decirme que Dios lo tenga en paz. Y vamos a leer otro que en muchos mensajes lo hemos leído, que está en Apocalipsis 21:8. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a leer? Porque si vemos de que estas personas con todo esto van a ese lugar donde no es paz, como usted lo dice, mi amigo, porque yo sé que mis hermanos no lo van a decir, yo creo que no. Entonces vamos a ver a dónde es que puede llegar esa persona, cuál sería su destino. Y lo veremos ahí en Apocalipsis 21:8. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya oyeron que es un lago de fuego que arde con azufre. Un lago de fuego sería su destino. Ese es el destino de estas personas que fallecen lamentablemente sin Cristo Jesús, sin creerle a la palabra de Dios, sin creer en nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde los convencemos de la realidad, no de lo que creemos,
y de lo que decimos. No, la realidad es esta, que van rumbo a ese destino, donde esté ese lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Así que no nos podemos engañar, porque la palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces, allí es donde podemos ver que es cierto lo que la palabra de Dios nos dice. No es que Dios se va a retractar y va a decir, ay no, pobrecito, no va a ir allí con todo esto. Entonces, si Dios hiciera eso, entonces, ¿en qué queda su palabra? No sería real, no sería viva, no sería eficaz. Pero no, Él tiene ya el destino conforme las obras que tú y yo hagamos. Entonces, allí es donde podemos convencerlo, que no es lo que el humano dice, no es lo que el humano piensa, no es con aquel pesar que era tu amigo, tu hermano, tu padre, tu madre o hijo. No es cierto. La palabra de Dios no lo va a mentir, nunca. La palabra de Dios es verdadera, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que no nos equivoquemos con esto que empezamos a decir como para consolarlo. Nosotros los podemos consolar con esa palabra, pero no es cierto lo que estamos diciendo. Y les traigo algo más, que a veces también tenemos otra equivocación. ¿Cuál es? Que a veces miramos en las iglesias, ya que hablando de los supuestos cristianos, hablemoslo así, miramos las iglesias llenas. No te equivoques, mi hermano, entre todo ese grupo que miras de 200, 300, 400 o 1000 personas en una iglesia, no te equivoques. Hay de estas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno de este grupo fallece, lo mismo vamos a decir. Está en mejor lugar, está en mejor vida. Que Dios lo tenga en paz. Y a lo mejor, estoy diciendo, a lo mejor no es así. Así que, ¿qué es mi consejo y qué es lo mejor que tenemos que hacer? Agarrarlos de la palabra de Dios y luchar por cumplir todo lo que Dios nos dice para que podamos estar en el paraíso. Eso es lo que tenemos que hacer. Luchar. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy seguro, y más que seguro, que entre todos estos grupos que les estoy mencionando, no todos van a heredar el reino de los cielos. Así que mi hermano, este es para ti, mi hermano. Ten mucho cuidado y mira lo que estás haciendo y piensa lo que vas a hacer. Y piensa en ese día que a lo mejor esté muy cercano, ese día de partir de esta tierra. Así que mi hermano, espero que les haya gustado, ¿verdad? Esta palabra, suplicándoles siempre, ¿verdad? También que compartan estos videos, porque para que llegue a muchas personas y que les sirva, tenga un poquito de ánimo, de aliento, de aprender a muchas personas. Y también invitándonos que se suscriban a este canal. También así podemos participar también todos, ¿verdad? Compartiendo, suscribiéndose. Yo sé que también tú haces esa labor de que la palabra de Dios se riegue por todo el mundo si fuese posible. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día y bendiciones para todos. Y aquí estamos, ¿verdad? Mi esposa, algún saludito que les va a regalar por ahí. Sí, también les quiero compartir que ahí está la promesa también del Señor, ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 21 de Apocalipsis y versículo 7, que dice que el que venciere, dice, heredará todas las cosas, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Si nosotros también nos aferramos a las promesas del Señor, ¿verdad? Podemos alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Y igualmente, pues les deseo muchas bendiciones y que tengan un feliz día. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos.